Sírvete una taza de café y prepárate para no pensar, porque aquí apreciamos el ocio. Por eso estamos en Filosofando el Ocio. ¡Comenzamos! Buenas tardes, mis queridos filósofos. Mi nombre es Héctor Ballesteros Espinosa y durante la siguiente hora espero que estén listos para su programa Filosofando el Ocio. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi colaborador Alex Miranda, quien está en los controles. Y el día de hoy tengo un programa muy especial, ya que más que nada estoy hablando muy nervioso porque mi personaje favorito vamos a hablar de mi personaje favorito y sobre todo de uno de los filósofos más trascendentales dentro de la historia de la filosofía. Antes de iniciar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, TikTok y también Twitter como Filosofando el Ocio, y escuchar todos los programas en Spotify. Ahí pueden encontrar todos los programas que llevamos grabados y sobre todo además darle pulgar arriba o manita, like, lo que quieran para que apoyen este canal y sepa que voy por buen camino. El día de hoy vamos a hablar acerca de Rocky Balboa. Así es, toda la saga de Rocky Balboa, incluyendo incluso un poco la de Creed, aunque no es protagonista, pero sí sale, ya que es dentro de su universo. Y además hablaremos acerca del filósofo Jean-Paul Sartre. Así es, el mismo que escribió La náusea en aquellos años 1938, si no me equivoco. Y vamos a hablar acerca de cómo su filosofía puede trascender a este personaje, ya que no solamente estamos viendo a un boxeador que no utiliza su cerebro, sino a un boxeador que está buscando una identidad, un sentido de pertenencia. Así que espero que estén listos durante la siguiente hora. Yo soy Héctor Ballesteros Espinosa y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, las vuelvo a repetir, como Filosofando el Ocio en YouTube, TikTok, Instagram, Twitter y Spotify, donde encontrarán todos los capítulos completos. Y además quiero mencionar que hay un Instagram de Filosofando el Ocio que casi no tiene nada. Es una cuenta que nos hackearon, así que si pueden reportarla, por favor, ayúdenos. Y no tenemos Facebook, así que si sale algún Facebook de la nada, también ayúdenos a reportarlo. Estamos resolviendo este problema, aunque nos están quitando las contraseñas y las cuentas, pero vamos a salir adelante, claro que sí. Al igual que este filósofo, vamos a aprender un poco de cómo podemos seguir adelante sin importar todas las condiciones que nos dé la vida, que los problemas que nos pongan en los zapatos, esas piedritas que tanto nos incomodan. ¿Cómo podemos ir adelante en esta pues acalorosa vida, en esta tan insensante rutina? Antes de iniciar, quiero hacer unas preguntas. ¿Usted cómo encara su propia existencia? Y otra, si tuviera la oportunidad de cambiar completamente su vida, pero tendría que enfrentarse a sus mayores miedos, ¿qué es lo que usted haría? Déjenlo en los comentarios de este capítulo y sobre todo en nuestras redes sociales como Filosofando el Ocio. A mí, en mi cuenta personal, como Héctor Valles ZZZ en Instagram y también Twitter. Y sobre todo, antes de iniciar, escuchemos esto que tiene como nombre Reflections, una canción compuesta por Bill Conti y que es parte del soundtrack de Rocky. Y volvemos con la vida, obra y legado de Jean-Paul Sartre. ¿Es esto lo que engaña a la gente? ¿El hombre es siempre un narrador de historias y vive rodeado de ellas? Trata de vivir la vida como si las contara, pero hay que escoger. O vivir o contar. La náusea, 1938. Jean-Paul Charles Armand Sartre, vaya nombre, nació el 21 de junio de 1905 en la ciudad de París, Francia, siendo el hijo de un oficial de la Marina llamado Jean-Baptiste Sartre y de Annie Marie Switzener. Vayas nombres. Sin embargo, a los pocos meses de nacer, su padre falleció a causa de una enfermedad contraída durante sus viajes de marinero. Su madre, con la ayuda de los abuelos maternos de Jean-Paul Sartre, le educaría en un entorno estimulante e intelectual.
Su abuelo le inició además le inculcó un interés a partir de diferentes estudios o de diferentes educaciones por el tema de las artes, y no solamente de las artes visuales, sino también de las artes literarias. Una vez terminados sus estudios secundarios, que sería la secundaria, ingresaría durante el 1924 en la École Normale Supérieure de París para realizar sus estudios universitarios. Durante estos estudios conocería a diferentes personas que en el futuro, sin saberlo, se convertirían en grandes autores, entre los que se encontraba la que se volvería su compañera sentimental principal, Simone de Beauvoir, una de las mayores filósofas de aquellos tiempos, y que posiblemente vamos a hacer otro programa, ya que su filosofía es muy densa. Y además, Jean-Paul Sartre obtendría un doctorado de filosofía en 1929. Tras doctorarse, empezaría a trabajar en diversos institutos como profesor de filosofía, como el Liceo de Havre, es una de las universidades más grandes de aquel entonces. Y posteriormente, en 1933, obtuvo una beca de estudios que le permitió viajar a Alemania y formarse en la filosofía de diferentes autores como Edmund Husserl, explorando el tema de la fenomenología en el Instituto Francés de Berlín. Tras ello, volvería a Francia, ejerciendo de nuevo el papel de profesor en liceos como el Pasteur. En esta etapa empezaría a elaborar su noción más que nada de la existencia, empezaría a obtener todas estas ideales que él mismo debería plasmar en un libro, según él. Sobre todo, más que nada, su frase icónica la empezaría a formular en este entonces, ya que empezaría a mencionar la tan famosa frase, la existencia precede a la esencia, puesto que tenemos que ser para poder elegir. Dicha idea sería expuesta en su primera novela, publicada en 1938, titulada La náusea, libro que, por cierto, recomiendo que lean, es muy bueno y les va a entretener. Durante 1939 comenzaría a escribir otra de sus grandes obras, entre ellas su mayor obra, por así decirlo, El ser y la nada, uno de los libros más complejos de filosofía, y durante todo el programa escucharán por qué este libro es tan complejo y tan denso. La llegada de la Segunda Guerra Mundial haría que Sartre fuera llamado a las filas de batalla, participando en un conflicto bélico y siendo capturado tristemente por los alemanes en 1940. Pero este no sería el fin de nuestro Jean-Paul Sartre, ya que en 1941 consiguió escapar haciéndose pasar por un civil y apoyó y participó en la resistencia francesa. En 1943 publicó su trabajo más importante y conocido a nivel filosófico, que era El ser y la nada, el que ofrecía la versión de la filosofía existencialista como tal. Esta obra, influida en gran medida por el existencialismo de Heidegger, que era considerado en aquella época una gran autoridad en estas corrientes filosóficas, y otros autores filosóficos como lo son Husserl o Kierkegaard con la angustia existencial, que por cierto Husserl y Kierkegaard y Heidegger vamos a hablar de ellos en otros capítulos, no se lo pierdan aquí en Filosofando el Ocio. Y este libro le llevaría a alcanzar una popularidad enorme. Con el tiempo, en 1945, decidió abandonar la enseñanza y dedicarse plenamente a la creación literaria y filosófica como escritor. Fundó junto a su pareja Simone de Beauvoir y otros autores como Raymond Aron la revista Les Tempes Modernes, vaya nombre, de gran influencia durante la época. Encapsulando el ocio. Dato curioso extra, hasta la fecha, Sartre es una de las pocas personas en la historia que han rechazado un premio Nobel. En 1964, Jean-Paul Sartre ganó el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó. ¿Por qué? Porque creía que aceptar un premio lo convertiría en una institución y afectaría su libertad como pensador. Sartre decía que no quería ser visto como una figura de autoridad, ya que el existencialismo defiende la autenticidad y la libertad individual. Su rechazo fue polémico, y él explicó: un escritor debe negarse a ser convertido en una institución, incluso si esto ocurre bajo las circunstancias más honorables. Dato curioso extra, hasta la fecha Sartre es una de las pocas personas en la historia que ha rechazado un premio Nobel. Encapsulando el ocio. Sin embargo, y tristemente, con el paso de los años, la salud de Sartre comenzaría a decaer, perdiendo la vista y teniendo que retirarse poco a poco de la creación literaria.
Durante el mes de mayo del año de 1980, Jean-Paul Sartre fue ingresado en el hospital Broussais, en París, debido al padecimiento de una edema pulmonar y de una crisis hipertensa. El 15 de abril de 1980, este edema se complicó con una crisis cardíaca que terminaría por causar su muerte. A las 9 de la noche, en compañía de Simone de Beauvoir y por su hija adoptiva Arlette Elkaim. A pesar de esto, toda su filosofía y su ideología trascendió hasta la actualidad, pero hemos hablado de la historia de Jean-Paul Sartre, pero ¿de qué nos habla esta filosofía? ¿Cómo podemos observarla? ¿Cómo podemos entenderla? Jean-Paul Sartre fue uno de los máximos exponentes del existencialismo, como lo hemos mencionado, y su filosofía gira en torno a la libertad, la responsabilidad y la angustia existencial. Sus pensamientos es una mezcla de fenomenología, con Husserl, odontología con Heidegger y marxismo, pero siempre con su propio estilo. La frase clave que les dije antes de la cápsula, la existencia precede a la esencia, es clave para poder entender este pensamiento tan denso, ya que nosotros no nacemos con un propósito o esencia predefinida, sino que primero existimos y luego construimos nuestra identidad con nuestras decisiones y acciones. Como ejemplo de esto, podemos observar un cuchillo que es fabricado con un propósito claro, que es cortar. Pero el ser humano no tiene un propósito definido al nacer. Es el ser humano, quien debe de encontrarlo a lo largo de su vida. Somos radicalmente libres, pero eso no nos deja ser completamente libres, por así decirlo, ya que nos dan una gran responsabilidad. No hay excusas para nuestras acciones, somos lo que elegimos ser. Pero por eso, el mismo humano está tan conflictuado consigo mismo, ya que somos condenados a ser libres. Esto significa que, aunque parezca una bendición, la libertad puede ser una carga angustiante, porque implica que no podemos culpar a nadie ni a nada por nuestras propias decisiones. Si alguien se queda en un trabajo que odia, no puede decir, no tenía otra opción. Siempre hay opciones, aunque sean difíciles. El hombre está condenado a ser libre, según Sartre. Otro concepto clave es la mala fe, o en francés, mauvaise foi, y se refiere a cuando nos mentimos a nosotros mismos para evitar enfrentar nuestra propia libertad. El ejemplo clásico es un mesero que actúa como si fuera un solo mesero, y no pudiera ver o hacer otra cosa a lo largo de su vida. Aquí ¿qué dice? Se dice a uno mismo, así soy yo, no puedo cambiar, es la forma, así nací, no puedo evitarlo. Pero esto solamente se dice para poder confundirnos a nosotros mismos y no tomar responsabilidad sobre nuestro propio comportamiento. Así que la mala fe es un intento de vivir como si no fuéramos libres, pero en realidad siempre podemos cambiar y decidir y actuar de otra manera. Ahora, a partir de todo lo explicado, ¿cómo es que Sartre explica el existencialismo y cómo desarrolla las ideas de actores dentro de nuestra realidad? Pues, en su obra El ser y la nada, describe dos tipos de ser. El ser en sí, en soi, en francés, que se supone que ser es el ser de los objetos, las cosas, lo inerte, no tiene conciencia, simplemente es lo que es. Como un ejemplo de esto podría ser una piedra, un árbol o un libro. Y el ser para sí, que en francés sería être pour soi, que es el ser de los humanos, el que tiene conciencia, es libre y tiene la capacidad de cambiar y definirse uno mismo. El ejemplo de esto es el propio ser humano. La diferencia clave son los objetos, que no pueden cambiar su esencia, pero sí tienen una conciencia libre, nosotros los humanos. El problema es que el ser humano a veces quiere ser un objeto, es decir, quiere tener una esencia fija para evitar la angustia de elegir constantemente, y es aquí donde nace el infierno, son los otros. La relación con los demás. En su obra, A puerta cerrada, se nos dice que Sartre pensaba que las relaciones humanas pueden ser conflictivas porque constantemente nos sentimos juzgados por los demás. Ejemplo, cuando alguien nos mira y nos define, eres tímido, eres fracasado, nos sentimos atrapados en esa imagen. Esto nos lleva a vivir según la mirada de los otros en lugar de según nuestra propia libertad. Estamos siempre supuestos ante estas críticas. ¿Significa que Sartre odiaba a la gente? Claro que no. Más bien, quería decir que en nuestra relación con los demás a veces nos sentimos atrapados en la imagen que nos proyectamos y dejamos que eso mismo nos limite como ser humano. Y que la libertad individual no sirve si no se lucha por la libertad colectiva. Es necesario actuar en la sociedad y no solo pensar sobre la existencia. En conclusión, la filosofía nos enfrenta a nuestra propia libertad y responsabilidad.
nos hace conscientes de nuestras excusas y autoengaños, nos invita a vivir auténticamente y a definirnos a nosotros mismos. No esperes hacer algo para actuar. Actúa y serás algo. Sartre. Encapsulando el ocio. Jean-Paul Sartre tenía una rutina de escritura intensamente caótica, y para mantenerse despierto y productivo, consumía grandes cantidades de anfetaminas, café y tabaco. Lo más curioso es que se dice que Sartre escribía hasta 14 horas al día, con pausas solo para fumar y tomar café. Durante la escritura de El ser y la nada, consumía anfetaminas para mantenerse enfocado, lo que explica el estilo denso y extremadamente complejo del libro. También llevaba una dieta poco saludable, basada en queso, pan, vino y casi ningún vegetal. Esto tuvo consecuencias en su filosofía, reflejadas en su obsesión por escribir. Nos muestra su idea de cómo somos lo que hacemos, y que la vida solo tiene sentido a través de nuestras acciones, o el del agotamiento, la angustia y la libertad. Y Sartre vivía todo esto en carne propia. Además, que afirmaba que tenía alucinaciones frecuentes, en las que veía cangrejos siguiéndolo por las calles de París. Encapsulando el ocio. Soy Héctor Ballesteros Espinosa y estamos de vuelta en Filosofando el Ocio. El día de hoy, precisamente hoy, hablaremos acerca de la historia de Rocky Balboa y el cómo se conecta con la filosofía de Jean-Paul Sartre. Pero antes, iniciemos contando sobre todo el lore y trama de toda esta saga. Nadie ha guardado la distancia con Creed. Y si yo guardo la distancia y la campana suena y aún estoy de pie, en ese momento voy a saber por primera vez en mi vida que yo no era solo un vagabundo más del barrio. Rocky, sigue la historia de Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia que empieza siendo un simple boxeador de poca monta, el cual se veía a sí mismo como un fracasado, que solamente peleaba y peleaba por su propia percepción y simplemente esta no cambiaba, hasta que recibe la oportunidad de su vida, pelear con el campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed. Y es aquí cuando Rocky 1 inicia. Mientras la oportunidad aparece, Rocky conoce a Adrian, gracias a su amigo Paulie, quien al igual que él, la gente tiene una mala percepción de ella por ser introvertida. Pero aún así, Rocky ve algo en ella, y ella igualmente ve algo en él. Aunado a todo esto, su entrenador Micken Golding, quien nunca tuvo fe en él, decide ayudarlo, no para agarrarse de su fama, sino que, en sus propias palabras, tener que cambiar su historia, poder cambiar su pasado, usando su presente y buscando un futuro más brillante. Aunque nadie cree en él, Rocky entrena muy duro y sorprende al mundo al aguantar 15 asaltos contra Apollo Creed, pero tristemente perdería esta pelea. Después de un tiempo, en la misma película, no pasa ningún tiempo, seguiría Rocky 2, que después de su gran actuación, Rocky decidiría retirarse, pero sus problemas financieros lo obligan a aceptar una revancha contra Apollo Creed. Esta vez, Rocky ganaría el título mundial tras un duro combate, y es aquí donde, después de todo lo que ocurrió en Rocky 1 y Rocky 2, empezaría Rocky 3, donde la historia empieza a tornarse un poco más profunda, más sentimental, y lo podemos ver ya que en donde inicia Rocky 3, empieza siendo Rocky un campeón, se vuelve famoso y cómodo con su éxito, más que nada empieza a tener una conformidad, siendo partícipe de diferentes comerciales y de eventos, hasta que incluso salió en los Muppets. Pero durante esto, el feroz Clubber Lang entrenaría lo suficiente para poder retarlo, diciendo que solo es un payaso, que alguien que solamente aparenta ser algo que simplemente no es. Y en el fondo Rocky sabe que es cierto, porque él siempre tuvo esa autopercepción de él mismo, de ser un fracasado, de alguien que no valía la pena por el quien luchar, por el cual apasionarse. Y es aquí donde desearía, después de un acuerdo y pues obviamente los retos que le daba Clubber Lang, pelear contra este sujeto, pero al no prepararse adecuadamente sería derrotado y perdería el título. Además, que tristemente
En la misma noche del combate, no solo perdería la identidad, sino que también moriría su entrenador, Mike Goldney. Rocky, estando en uno de sus puntos más bajos, se deprimiría y no sabría qué hacer. Y no es aquí hasta que llega su ex rival, Apollo Creed, a ayudarlo. El cielo sabe que no me importa involucrarme con los grandes números. No quiero volver a esto. No lo quiero nunca más. Amigo mío, cuando me venciste, quedé lastimado. No quería saber de nada, ni de nadie, ni de mis hijos. Todos sabemos que eso nos duele y tratamos de vivir con eso, aunque por dentro no lo aceptemos. Así que hazte justicia o vas a lamentarlo. Teníamos el título más grande de todo el mundo, mi amigo. Perdiste la pelea por las peores razones. Perdiste tu filo. De acuerdo, sé que tu entrenador murió y te dejó un profundo dolor. Pero lo cierto es que no tenías hambre. Cuando tú y yo peleamos, tenías ojos de tigre, tenías filo. Y ahora tienes que volver. Y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes? Tal vez podríamos volver juntos. Ojos de tigre, amigo. ¿Para qué has venido aquí? Tengo un plan. Volver, amigo. Despertaste mi curiosidad. La mía también, Rocky. ¡Demonios! ¿Qué rayos haces? Ese tipo te noqueará en un segundo. ¿Quieres vivir en un hospital durante 5 semanas? Si no te cuidas, te matará. Está bien. Vamos, la cabeza en los hombros. Piensa en la pelea, piensa en la pelea. Clover tratará de aniquilarte, Rocky. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres? Ahí va. ¿Quieres dañarte? ¡Pelea con él! ¡Un gancho! ¡Diablos, Rocky! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? Mañana. Lo haremos mañana. No hay ningún mañana. ¡No hay ningún mañana! ¡No hay ningún mañana! Es aquí donde Rocky recuperaría su espíritu de lucha, recuperaría esa fuerza, su ojo de tigre, y tras un feroz y violento confrontamiento, vencería a Lang en la revancha y recuperaría su título. Pasaría un tiempo después de Rocky 3, y en Rocky 4, que en lo personal es mi favorita y yo creo que la mejor de todas, a mi consideración, aparecería un nuevo enemigo, que sería Iván Drago, de parte de la Unión Soviética de aquel entonces. Un superluchador entrenado y amaestrado y dotado para poder mostrar la superación de la madre Rusia. Es aquí que, tras tantas incitaciones que le hacía el luchador ruso a Rocky, Apollo Creed, su amigo, él decidiría pelear contra este sujeto, ya que no quería que Rocky se enfrentara a él, ya que tenía miedo. Y aún así pelearían en los Estados Unidos. Pero, en un combate tan deshumanizado y brutal, Apollo sería asesinado y moriría en los brazos de Rocky. Es aquí donde él se sentiría culpable, ya que no tiró la toalla como Apollo Creed le había ordenado. Y toda esa culpa lo sucumbiría en una depresión, en una tristeza. Tras esto, Rocky, cargando con la culpa, decidiría tomar venganza, luchar, a sabiendas de que probablemente moriría. No tienes que hacerlo. ¿A dónde vas a ir? Me permitirán entrenar en Rusia y... Dale tiempo. No lo hagas. Mucha gente aprende a sufrir. Adrián, mucha gente no puede escoger. Yo sí. Y por ello vas a perder todo. Adrián, esto no es todo. Esta casa y los autos y todo lo que nos rodea. No es todo. Hay mucho más que esto, Adrián. Antes había razones para pelear que comprendía, pero esto no lo entiendo. Aún si ganas, ¿qué obtendrás? Apolo no resucitará. ¿Por qué no cambias de opinión, Rocky? Todo el mundo lo hace. Porque soy luchador. No puedo cambiar, Adrián. Con eso te casaste. No trates de cambiar lo que somos. Inténtalo. Nada cambia, Adrián. Solo podemos ser quienes somos. No eres quien eres. ¿Leíste los periódicos? Todos lo dicen. Es un suicidio. ¿Lo has visto? ¿Has visto su fuerza? ¡No lo vencerás! Adrián siempre dice la verdad. No, tal vez no gane. Tal vez lo único que haga es aguantar todo lo necesario. Pero para ganarme, tendrá que matarme. Y para matarme, deberá tener el corazón bien puesto. Y para hacer eso, debe estar dispuesto a morir también. No sé si esté dispuesto. No lo sé. No lo sé. Encapsulando el ocio. Es aquí donde Rocky, en busca de venganza y sobre todo honor, viajaría a Rusia para entrenar intensamente para poder enfrentarse a Iván Drago en su última, en ese entonces, y épica pelea en Moscú.
A pesar de ser considerado un perdedor, Rocky derrotaría a Drago y ganaría el respeto de todos a su alrededor. Después de la pelea con Drago en Rocky V, este sufre problemas de salud y financieros y económicos sobre todo, y se retiraría del boxeo más que nada para poder entrenar a un joven boxeador, Tommy Gunn, a quien tristemente lo traicionaría por la fama. Al final, Rocky lo enfrenta en una pelea callejera y lo derrota. Y para serles sinceros, esta es la menos interesante de todas, pero aún así teníamos que mencionarla. Encapsulando el ocio. Una de las escenas más emblemáticas de Rocky es cuando el personaje sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, un momento de pura motivación y determinación. Lo curioso es que la famosa escena de entrenamiento no fue completamente planeada. Sylvester Stallone no había planeado que esa escena fuera tan icónica. Originalmente la idea era simplemente mostrar a Rocky entrenando para la pelea, pero Stallone improvisó la famosa subida de escaleras mientras corría por la ciudad, porque quería mostrar el esfuerzo físico y la superación del personaje. La toma en la que Rocky llega a la cima de las escaleras y celebra su triunfo con los brazos en alto fue un momento espontáneo. Además de que el Museo de Arte de Filadelfia ahora es conocido como las escaleras de Rocky, y las personas a menudo suben y celebran como él lo hizo en la película, algunas incluso con el mismo gesto triunfante. Encapsulando el ocio. Pero en la sexta entrega, Rocky Balboa, vemos a nuestro boxeador retirado y enfrentando nuevos desafíos en su vida personal. Después de la muerte de su esposa Adrian y con su hijo adulto, Rocky vive una vida tranquila, administrando un restaurante en Filadelfia. Sin embargo, sigue sintiendo el vacío dejado por el boxeo. Y es aquí donde Mason Dixon, el campeón actual de peso pesado, se burlaría de él en los medios, y Balboa decidiría volver al ring a pesar de que esto pareciera un peligro. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Decide dar la pelea de su vida, y aunque no gana el combate, él obtiene una confianza en sí mismo y se reconcilia con su propia persona, mostrando que el verdadero triunfo es la superación personal. Y bueno, esta fue toda la historia de Rocky. Además que sale en Creed como un entrenador, pero aquí ya el personaje está en un estado de paz, en un estado en el que ya no se puede alterar. Precisamente no hablamos mucho de estas dos últimas películas, que por cierto a mí sí me gustan, la tercera no tanto, pero son muy buenas a pesar de esto. Y ahora, ¿cuál es su relación con la filosofía de Jean-Paul Sartre? Uno de los principales exponentes del existencialismo, pero sabe siempre poner énfasis en la libertad individual. Y es aquí donde Rocky Balboa se relaciona muy interesantemente con esta filosofía, empezando con la libertad y la responsabilidad, ya que Sartre creía que los individuos son completamente libres de elegir sus acciones, pero esta libertad viene acompañada de una gran responsabilidad. Rocky, a lo largo de su saga, es un claro ejemplo de este concepto. Aunque comienza como un hombre común, entre comillas, sin muchos recursos ni expectativas, un luchador de poca monta, él decide tomar control de su destino, aceptando la pelea con Apollo Creed. Cada una de sus peleas es una elección constante y consciente de enfrentar sus miedos y superarse a lo que se refleja la libertad, a lo que da miedo de ir adelante. Y Sartre ve como inherente la condición humana precisamente. Y Rocky tiene la capacidad de decidir si se queda en su vida rutinaria o si se desafía a un destino y lucha por algo más grande que es una pelea de boxeo. La mala fe, sobre todo en la primera película y un poco de la segunda, nos explica que el acto del autoengaño, cuando una persona elige no asumir su libertad y responsabilidad, escondiéndose detrás de sus excusas y roles impuestos por la sociedad, es cuando cae en esa falta de
de acción propia. Y es Rocky Balboa que principalmente en Rocky V y Rocky VI también empezamos a observar ese Rocky que enfrenta su propia mala fe. Por ejemplo, al principio de Rocky Balboa vive una vida tranquila y sin retos, atrapado en la memoria de su antiguo éxito. E incluso en Rocky 1 podemos observar él como mismo se veía como ese boxeador que no iba a llegar a las grandes ligas. Y no está siendo auténtico consigo mismo, ya que se está evitando enfrentar la realidad de su envejecimiento, de la pérdida de su esposa y de que su hijo no lo quería. Y sin embargo, a pesar de todo esto, al decidir regresar al ring, él elige sobre todo enfrentarse a su verdad y tomar la responsabilidad de su vida, superando su propia mala fe. La autenticidad, ya que para Sartre, el ser auténtico significa reconocer y aceptar que, aunque estamos en un mundo sin propósito predeterminado, somos responsables de darle sentido a nuestras vidas a través de nuestras propias elecciones. Rocky es un ejemplo de esta autenticidad, ya que él siempre enfrenta a su propia mortalidad y sus limitaciones físicas, pero sigue eligiendo ser fiel a sí mismo, a su deseo de poder pelear. La autenticidad de Rocky radica en el que él no solamente se oculta tras su pasado de gloria o su vida mediocre, entre comillas, que él mismo no eligió, sino en lugar de eso se enfrenta a un futuro incierto, que decide actuar ante dichos problemas que se le están viniendo enfrente, según lo que realmente siente y que necesita hacer es pelear el boxeo, o bueno, pelear en el boxeo. La condición humana, que es uno de los puntos que Sartre explica, es donde Rocky, podemos observarlo, que al igual que los personajes existencialistas, no busca la aprobación de los demás, sino que sigue en un camino predefinido. El boxeo ya no es solamente sobre el éxito, como lo había dicho Creed, es sobre el desafío de vivir auténticamente, enfrentando la adversidad de forma directa, sin importar lo que los demás piensen. Esto, más que nada, refleja la visión sartreana de que la vida no tiene un significado dado y cada individuo debe crear su propio sentido a través de sus propias acciones. Y Rocky Balboa no solo es un ejemplo de cómo ser uno mismo con su propia existencia, un actor de su propia realidad, en el que no la libertad es algo que se nos da sin ningún motivo, sino que es la búsqueda de su propia autenticidad y búsqueda de significado que nos sirve como motor para seguir adelante. Esta constante búsqueda de ser quien soy o de buscar qué hago en este mundo es lo que nos tiene que apasionar, que servir como gasolina para poder seguir adelante, pero también es responsable de las consecuencias de estas decisiones y que no solamente debemos encadenarnos a las decisiones que se nos imponen, sino que las consecuencias y observar sobre todo las respuestas ante dichas situaciones nos debe de formar como ser humano, que debemos de encontrar nosotros mismos un carácter, no debemos de dejar a la existencia que nos consuma, ya que como lo decía Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. Esto fue todo por el capítulo de hoy de Rocky Balboa y Jean-Paul Sartre. Mi nombre fue Héctor Ballesteros Espinosa, o bueno, es Héctor Ballesteros Espinosa. Y en cabina tuvimos a Alex Miranda como operador. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Filosofando el Ocio, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y sobre todo Spotify, donde encontrarán todos los capítulos de esta temporada. Yo me despido, fui Héctor Ballesteros Espinosa y antes de irnos quiero preguntarles preguntas. ¿Usted cree que la existencia precede realmente a la esencia? Y otra pregunta, ¿usted sigue luchando por cambiar su vida o es víctima de su propia existencia? Esto fue todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a mí como Héctor Valle ZZZ y muchas gracias por escuchar este capítulo. Soy Héctor Ballesteros Espinosa, me despido, filosoféate. Se acabó el capítulo, pero no el ocio. Síguenos en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube como Filosofando el Ocio. Soy Héctor Ballesteros y nos vemos en la siguiente página.